oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por el sábado que nos permite, Señor, pasar en tu compañía. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos has cuidado durante la semana, nos has dado techo, abrigo, pero sobre todo, Señor, porque nos has seguido dando la preciosa oportunidad de aferrarnos a ti con el propósito de que nuestros caracteres puedan ser cambiados, de que nos podamos preparar para la venida de tu Hijo. Bendice a cada uno de los hermanos presentes, bendíceme a mí, permite que la señal de internet, Señor, trabaje adecuadamente y que tu palabra pueda ser expuesta. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a compartir pantalla para compartir algunas diapositivas. Vamos a esperar que se pueda compartir la pantalla para que podamos mirar unas diapositivas. Hermana Nirley, ¿me regala por favor pantalla? Ya está la opción, hermano, de que puede compartir pantalla. Nos dice el anfitrión Vuelva a inhabilitó la intentar. función. Intente otra vez, hermano. Ahora sí, Ok. ahora sí, gracias. Bueno, a mí me correspondió en el día de hoy, me correspondió en el día de hoy que pues se va a tratar durante todo el día mensajes sobre la verdad del Padre y del Hijo, ¿cierto? El mensaje de la deidad. A mí me correspondió tener una partecita pequeña que es la justificación por fe y la deidad. O más bien, yo lo titulé La Trinidad, un atentado contra la justificación por fe. ¿Por qué titulé este tema así? Por una simple razón. Porque realmente la doctrina de la Trinidad, es lo que acabo de mencionar, un atentado contra la justificación por fe. Algunos de ustedes se pueden preguntar por qué la doctrina de la Trinidad es un atentado contra la justificación por fe. Y a medida que vayamos avanzando en el tema, nos vamos a dar de cuenta que cuando una persona cree en la Trinidad, realmente no cree que Jesús es su Salvador personal y suficiente. Es decir, quien cree en la Trinidad, de alguna manera, sin saberlo, que eso es algo de lo que debemos nosotros, pues, estar conscientes y entender en las personas, ¿no? Porque también todos nosotros en algún momento no entendíamos este mensaje, así que tenemos que ser tolerantes con los que no lo entienden, pacientes, porque cada persona tiene su tiempo. Pero definitivamente, quien cree en la doctrina de la Trinidad, aunque no lo sepa, aunque no lo comprenda, no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Voy a compartir con ustedes algunos pasajes de la Escritura y del Espíritu de Profecía para ir desarrollando el tema. El primer pasaje está en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 al 9. Y siempre que
leo este pasaje, recuerdo que definitivamente, la gracia de Dios no la puede otorgar ningún ser humano, ninguna institución, ninguna organización, ningún grupo. La gracia de Dios se recibe de manera individual y personal. Puede que haya una congregación de 100, 200 personas y puede ser que entre esa congregación de 100 o 200 personas solamente dos o tres estén recibiendo, percibiendo, gustando la gracia de Dios. Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, lo primero que hay que entender es que la salvación es un don divino, nos es dado por gracia, es decir, por amor, pero que para poder tener acceso a esa salvación, que es un don divino, solamente lo podemos hacer a través de la fe. Pero luego se nos dice que ni la fe ni la gracia es de nosotros, pues es un don de Dios. No se puede conseguir ni la gracia ni la fe a través de las obras. Es un don de Dios. Es decir, Dios es quien lo da. Y es bien importante entender que la gracia que nos salva, que nos redime, que nos pone al abrigo de Dios, solamente se puede acceder a ella a través de la fe. El libro de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 16 al 17, nos dice algo interesante, hablando de nuestro Salvador Jesucristo, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Interesante esa expresión. Dice que de su plenitud, de la plenitud de Jesús, y la plenitud es todo, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, acá hay algo muy interesante, y es que la gracia es un don divino que se recibe a través de la fe, pero el depositario de esa gracia, es decir, el vehículo de esa gracia, en quien está implícita esa gracia, quien trae esa gracia, es Jesucristo. Así que Dios Padre decidió y en su infinita voluntad le hace saber al hombre que para que el hombre pueda recibir la gracia de Dios en su plenitud, esa gracia que el Padre ofrece, solo lo puede hacer a través de Jesucristo. Es decir, no hay ninguna otra persona, ni en el cielo, ni en la tierra, que pueda darle o llevarle la gracia al pecador, sino Jesucristo. Por eso Juan dice, porque de su plenitud, es decir, todo lo que Jesús es, recibimos todos y gracia sobre gracia. Y hace la aclaración que la ley vino por Moisés, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la manifestación de la gracia del Padre, que el Padre le da al pecador, solamente se puede tener acceso por medio de Jesucristo. No se puede ir a ningún otro, ni a un ángel, ni a un tercer Dios, para poder recibir esa gracia. La gracia solamente se puede recibir por medio de Jesucristo.
Y es interesante lo que encierra la gracia. Me parece muy interesante la definición de lo que encierra la gracia, ya que Juan dice que de su plenitud recibimos todo gracia sobre gracia. Y aquí me dice lo que hace la gracia en el libro A fin de conocerle, la página 338, un librito del Espíritu de Profecía. A fin de conocerle, página 338, me define qué encierra la gracia, porque es importante que nosotros entendamos qué encierra la gracia. Ya sabemos qué es la gracia, pero ahora necesitamos entender qué encierra la gracia. Y acá nos dice, la gracia de Cristo purifica mientras perdona. Qué interesante. La gracia de Cristo purifica mientras perdona y prepara a los hombres para un cielo santo. Así que la gracia tiene implícitos en ella dos principios. El primero es que perdona, pero a la vez que la gracia perdona, también la gracia purifica. Es decir, santifica al ser humano, lo limpia. Y nosotros sabemos que la obra de limpiar al pecador es la obra del Espíritu Santo. Pero acá me dice que la gracia que el Padre nos da y que solo se puede recibir, adquirir a través de su Hijo Jesús, dice que esa gracia está regida por dos principios. Uno, que purifica, es decir, que limpia del pecado, mientras perdona. Y prepara a los hombres para un cielo santo. Es decir, que tanto para ser perdonado como para ser purificado, es decir, limpiado del pecado, preparado para el cielo, yo necesito la gracia de Dios. Y cuando hablamos de recibir la gracia de Dios, estamos hablando de que en Cristo Jesús nosotros recibimos esos dos principios que están implícitos en la gracia. Y es que Él me perdona y que Él me purifica. Y eso solo lo puede hacer Cristo. Me perdona con su sangre, me purifica con su espíritu. Ahora, cuando nosotros o cuando las personas crean un tercer Dios al que le atribuyen la limpieza de su vida, la purificación de su vida, entonces están recibiendo solamente un aspecto, un principio de la gracia, y es el que recibe todo el mundo protestante, todas las iglesias evangélicas. ¿Cuál es? Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Nadie tiene problemas con aceptar, perdón, nadie tiene problemas con aceptar ese principio que nos es otorgado a través de la gracia en Cristo Jesús, y es decir, que Jesús murió para perdonar mis pecados. El gran problema está en aceptar que ese mismo Jesús que murió para perdonar mis pecados es el mismo que me purifica, me santifica y me prepara para el cielo, que es la obra del Espíritu. Eso es bien interesante. Ahora, Juan 17:3 resumió la salvación con algo muy sencillo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y me parece bien interesante que Juan 17:3 no le atribuye la salvación a un tercer Dios, sino que dice que la vida eterna, es decir, la salvación que le es dada al hombre, provienen del Padre, que es quien la da, por gracia sois salvos, y provienen del Hijo, que es quien el Padre determinó que es
el que trae la gracia. Así que por eso Juan 17:3 resume la gracia, resume la salvación y la vida eterna como conocer al Padre y conocer al Hijo, porque solo en ellos podemos encontrarla. Uno la da el Padre, el otro la trae. Él mismo es la gracia, Jesucristo. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4 y el versículo 12. Son textos tan sencillos, hermanos, que a veces no reflexionamos en ellos. Entendiendo que la gracia está regida por dos principios, que son que purifica mientras perdona, es decir, que me perdona con su sangre y que me purifica con su espíritu, y que esos dos principios de la gracia solo los puede dar Jesús. Entendiendo eso, por eso es que pasajes como el de Hechos 4:12 nos dicen, y en ningún otro hay salvación. Escuchen eso, en ningún otro hay salvación. Pero es que la salvación no tiene que ver solamente con la cruz. La cruz fue la mitad del plan de la salvación. La cruz fue la mitad del plan de la redención. Pero el Hijo de Dios subió y se sentó a la diestra del Padre y continuó con la otra mitad del plan de la redención. Por eso él dijo que era necesario que él se fuera para poder enviar el Consolador. Y por eso Hechos 4:12 dice, en ningún otro, porque este es el único que el Padre determinó para que pueda traer salvación y vida eterna a los hombres, para que pueda perdonar y santificar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Normalmente el cristianismo define la salvación solamente como el acto de la cruz. Pero en la cruz, mis hermanos, en la cruz solamente se consumó la mitad del plan de la salvación. Porque si Jesús muere y perdona al pecador, pero si Jesús no lo santifica, no lo cambia, no lo transforma, no hace de él una nueva criatura, el pecador no puede salvarse, aunque esté perdonado. Y por eso es que la sierva del Señor dice que la gracia purifica mientras perdona. ¿Por qué? Porque es necesario que cada pecador en esta tierra acepte tanto la sangre del Cordero, que era la mitad del plan de la salvación, como el espíritu del Cordero, para ser purificado, limpiado, transformado y hecho una nueva criatura. Esto se enseñó desde tiempos antiguos. Ya el patriarca Jacob empezó a comprender esto que para el mundo cristiano hoy resulta tan complejo y para la mayoría de los adventistas del séptimo día resulta tan difícil de entender, pero que es tan sencillo de comprender. Y si ustedes quieren presentarle la verdad del Padre y del Hijo a una persona, la mejor forma de hacerlo es a través de la justificación por fe. Génesis 28, versículo 10 al 12. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Bien interesante. Esta escalera que vio Jacob es Jesús, que toca la tierra con un extremo y toca el cielo con el otro.
Y para poder ser salvo y entrar en el reino de los cielos, cada pecador tiene que de esta tierra subir por esa escalera que es Jesús para poder llegar al cielo. Porque es la escalera que el Padre determinó, es la única escalera, es el único puente. Por eso se dice que Jesús es nuestro sumo pontífice. Porque Él es el que nos conduce al Padre, el que nos conduce al cielo, tanto por su sangre como por su espíritu. Efesios 2, capítulo 16 al 18, nos dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y ahora escuchen esto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Y aquí me habla de algo interesante. Me habla de los dos principios que están contenidos en la gracia. Vino y nos anunció las nuevas de paz y murió por nosotros. Nos puso a paz para con Dios, su Padre, por medio de los méritos de su sangre en la cruz del Calvario. Así que Él vino y anunció las buenas de paz para vosotros. Ahí está el primer principio de la gracia, que estabais lejos y a los que estáis cerca. Pero luego nos habla del segundo principio de la gracia, porque por medio de Él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada, recuerden que Él es la escalera, por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que para llegar a la presencia del Padre, yo necesito recibir la gracia de Dios que está en Jesús inmersa, pero para recibir esa gracia del Padre, yo necesito comprender que Jesús murió por mí, me perdonó mis pecados, pero que ahora, para estar en la presencia del Padre, yo necesito tener el Espíritu de Cristo. Y por eso me dice, porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros, está hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que cada persona que en esta tierra se salve debe recibir el mismo espíritu, y es el espíritu de Cristo. No hay un tercer espíritu. Y por eso es que la Trinidad es un atentado contra la justificación por fe, porque cuando yo digo que hay un tercer Dios que me santifica, que me prepara para el cielo, que me hace idóneo para el cielo, que me limpia, que me purifica, que me transforma y que hace de mí una nueva criatura, cuando yo digo que hay un tercer Dios que es el que hace eso, entonces estoy aboliendo la mitad del plan de la redención y el segundo principio que trae la gracia, que es la santificación. Porque no se lo estoy otorgando a Jesús, sino que se lo estoy dando a un tercer Dios. Así que la Trinidad es el atentado más grande que el diablo ha levantado para invalidar el plan de la redención, el plan de la salvación y bloquear a Jesús de la mente de los seres humanos, de la mente del creyente, como el Salvador. No solamente el Salvador que me salva perdonándome en la cruz, sino del Salvador que me salva de seguir pecando. Porque es que Jesús no es solamente Salvador en la cruz, hermanos. Hay conceptos equivocados que los adventistas lamentablemente hemos copiado del mundo evangélico. Y es que limitamos el plan de la salvación a la cruz. Entonces, la gente no tiene ningún problema con creer que Jesús
es el Salvador en la cruz, el que me perdona mis pecados. Pero es que Jesús también me salva de seguir pecando a través de su Espíritu. Es decir, que me purifica y me perdona. Y ambas cosas las hace Jesús. Por eso en el libro Mensajes para los Jóvenes, la página 32, la sierva del Señor habla de estos dos principios que están inmersos en la gracia y que se reciben a través de la fe. Y ella dice, la justicia, es decir, la justicia de Dios, la justificación que Dios le ofrece al hombre en su gracia y que se recibe por la fe, la justicia por la fe. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. Así que aquí me habla de dos justicias. Me habla de una justicia que justifica al hombre en la cruz del Calvario perdonándolo sin ser digno. La justicia por la cual somos justificados. Yo no tengo ninguna justificación para mis pecados, pero Jesús muere por mí en la cruz del Calvario y me hace justo, perdona mis pecados, los borra, me hace justo sin merecerlo. Y por eso es la justicia que se recibe por la fe. Y a eso se le llama la justicia imputada porque es algo que Dios, a través de su Hijo Jesús, Dios Padre, a través de su Hijo Jesús, le ofrece al pecador y le dice, en la cruz del Calvario yo lo justifico, lo perdono de todos sus pecados pasados, a través de mi Hijo. Pero luego nos dice, la justicia por la cual somos santificados, y esta ya es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Cristo, la justicia por la cual somos santificados es impartida. Qué interesante. Y aquí es donde vemos que el plan de la salvación se completa, porque me está hablando de una justicia que yo recibo en la cruz del Calvario, donde soy perdonado, pero luego me habla de otra justicia que me santifica y que recibo desde el santuario celestial porque me es enviada por el mismo Jesús y es su espíritu. Y por eso dice que es la justicia impartida, porque Él nos imparte lo que Él es, su misma vida, para que el Padre pueda ver en nosotros el espíritu del Hijo y por ese espíritu los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Luego sigue diciendo, la primera es nuestro derecho al cielo, es decir, la cruz, Jesús muerto en la cruz, me concede el derecho al cielo, pues me perdona. Pero luego dice la segunda justicia, la segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Es decir, que la segunda justicia, que es donde Él nos imparte su espíritu, es donde Él nos prepara, no solamente con la primera me quitó el pecado, sino que con la segunda justicia, que es su espíritu, ahora Él me limpia de pecado, me quita el pecado, me purifica del pecado y me hace idóneo para el cielo, me prepara. Y esa justicia es la que me hace una nueva criatura, tener el Espíritu de Cristo. Y por eso es que Habacuc 2:4 define el plan de la salvación de una manera muy sencilla, muy especial, que cada uno de nosotros debería entender sin demasiados textos, hermanos, porque es muy sencillo. Hermanos, el plan de la salvación es lo más sencillo que Dios ha dado al ser humano para que entienda. Envía a su Hijo, quien es el depositario de la gracia. En él están depositados los tesoros de la gracia del Padre que ofrece al pecador. Lo envía. Y en ese envío que el Padre hace a través de su Hijo, que es en gracia, perdona al pecador en la cruz y desde el santuario celestial lo limpia, lo purifica y lo capacita para poder ser ciudadano del cielo. Justicia imputada, justicia impartida,
inmersos ambos principios en la gracia, y es a esto a lo que se le llama la justificación por la fe, porque en la cruz nos justifica con su sangre y desde el santuario nos santifica con su espíritu. El justo por fe vivirá. Y esta expresión, muy mal interpretada en el círculo adventista, algunos han llegado a definir que la justificación por la fe o que vivir por fe es vivir sin zapatos, es nunca tener nada, es tener una vida de miseria. Así lo han interpretado algunos, lamentablemente. Lamentablemente. Hermanos, la justificación por fe no tiene nada que ver con tener o no tener. Una persona puede vivir y ser hecho justo por la fe, siendo millonario o no teniendo ni dónde recostar su cabeza. Porque la justificación por fe no tiene que ver con el tener, tiene que ver con el ser. La justificación por fe tiene que ver con recibir los dos principios que nos ofrece Dios Padre a través de su Hijo en su gracia bendita. Así que para yo ser un justo que vive por la fe, para que un creyente llegue a ser justo por fe y que de él se pueda decir el justo por la fe, el justo por la fe vivirá, no se refiere a una vida temporal solamente, hermanos, en esta tierra de 20, 30, 40, 50, 80 años. Es una expresión que abarca la existencia del hombre aquí y la vida eterna. Y por eso dice, el justo por la fe vivirá, vivirá eternamente. Es decir, que el Señor nos está diciendo que cuando nosotros recibamos en nuestra vida de manera práctica, real y concisa los dos principios que Él nos ofrece a través de su Hijo, no a través de un tercero, a través de su Hijo, que son el perdón en su sangre y la santificación en su espíritu, entonces somos constituidos, hechos justos por fe. El Señor le llama justo por la fe al que recibe esos dos principios, no como una teoría, hermanos, porque este es el otro asunto. Una cosa es recibir la doctrina de la deidad, otra cosa es recibir a Jesús. Toda doctrina tiene que ir acompañada de recibir a la persona, Jesús. Y Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Vean, el orgullo, lo de Satanás, todo lo contrario a la vida de Dios. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. Mas el justo por su fe vivirá. Es decir, el justo va a vivir en esta tierra porque recibe esos dos principios y va a vivir eternamente porque recibe esos dos principios que están inmersos en Jesús y que nos son dados por gracia. Hay un principio, hermanos, de la justificación por fe que es más antiguo de lo que todos nosotros creemos. Ningún ser creado, ni en el cielo ni en la tierra, fue creado para vivir aislado de Dios. Ningún ser humano en esta tierra, ningún ángel, ningún querubín fue creado, incluyendo a Luzbel, antes de su caída. Ninguno fue creado con vida propia. El único que tiene vida propia porque el Padre se la otorgó es Jesús, el Hijo de Dios. Pero todos los seres creados fueron creados para tener una dependencia de la divinidad, del Padre. Es decir, que
la santidad que reciben los habitantes del cielo y los habitantes de la tierra, la iglesia de Dios, depende de lo que reciben, es decir, de lo que se les imparte. Satanás violó ese principio y por eso se convirtió en demonio, porque él pensó que él solo podía vivir una vida de santidad. Él no entendió que para vivir en santidad tenía que depender del Espíritu del Padre y se separó de él. Y cuando se separó de él se convirtió en demonio. Y por eso es que la deidad va mucho más allá de una doctrina. Tiene que ver con recibirlo, su justicia impartida. Romanos 1:17 nos dice nuevamente que el justo por la fe vivirá. Y cuando Pablo habló de esto, estaba hablando precisamente, Pablo de la experiencia de aquel que recibe la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo con los dos principios que dan vida eterna, que perdona y santifica. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Noten qué interesante, que en el Evangelio, dice Pablo, de hecho, en el Evangelio se revela, hay algo que se revela en el Evangelio, y es la justicia que proviene de Dios, del Padre, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Hermanos, a través de toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha tratado de enseñarle al pecador que para ser salvo, para ser redimido, necesita recibir esa justicia que es por la fe en Jesús, el Hijo de Dios, y que trae consigo esos dos principios. Se lo enseñó al pueblo, se lo enseñó a Adán y a Eva cuando pecaron. Hubo un sacrificio y fue derramada la sangre de un cordero, pero aparte de eso, ahí le enseñó el Señor a Adán y Eva que eran perdonados en la sangre, pero luego los vistió con la piel del cordero. El segundo principio de la justificación por fe, recibir la piel, recibir lo que Él es a través de su Espíritu. Se lo enseñó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto en la Pascua. Y cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, el Señor le dijo que tenían que sacrificar un cordero. Y vieron la sangre de ese cordero. Y con la sangre de ese cordero tenían que marcar las puertas de sus casas. Ahí les enseñó la justicia imputada. Pero luego les dijo, deben comer el cordero, tienen que recibirlo. Ese cordero tiene que ser parte de ustedes a través de su espíritu. Y yo podría hablarles por mucho tiempo, pero no lo tengo, de cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje que retumba y que Dios ha querido que el pueblo adventista y toda su iglesia a través de las diferentes edades y dispensaciones entienda es que el justo vive por fe a través de Jesús su Hijo. Y es por eso que cuando nosotros no entendemos esto y nos inventamos una doctrina que dice que hay un tercer Dios, ya Jesús no es mi Salvador suficiente. Jesús es solamente mi Salvador en la cruz, pero Jesús no es mi Salvador en el santuario. Jesús no es mi intercesor en el santuario. Y aquí están estos dos principios en la diapositiva y nos habla de la justicia imputada, y esto es lo que es la justificación por la fe, justicia imputada, que es simple y llanamente el derecho al cielo, que se nos ofrece a través de la sangre del Hijo de Dios. Luego encontramos la justicia impartida, que es la que nos hace idóneos para el cielo a través del Espíritu de Jesús. Muy sencillo el Evangelio. Justificación por fe, un acto de Dios en la justicia imputada donde reconcilia a través de su Hijo al hombre
con el Padre y le da el derecho al cielo en la cruz del Calvario. Pero luego la justicia impartida es la santificación, donde Jesús nos imparte su Santo Espíritu y en ese Espíritu nos da fuerza para obedecer, para vencer, para cumplir, para nacer de nuevo. Por eso la sierva del Señor define la justificación por la fe como algo muy sencillo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. El hombre no se puede perdonar a sí mismo, necesita la sangre del Cordero. El hombre no se puede santificar a sí mismo, necesita el Espíritu del Cordero. Y solo Jesús nos puede otorgar el perdón y la santificación. De manera que cuando nosotros o cualquier adventista del séptimo día cree en la Trinidad, cuando cualquier persona que cree en la Trinidad está negando el plan de la redención, está negando el plan de la justificación, porque en ninguna parte de la Biblia dice que el hombre es justificado a través de un tercer Dios. La Biblia dice que nosotros somos justificados y que la justicia que se revela en el hombre, que es por la fe, solo se puede adquirir a través de Jesús, porque Él es quien los ofrece con su sangre y con su espíritu. Inventar una doctrina, que por cierto es católica, que parte a Dios en tres, y al partir a Dios en tres, por ende, tiene que crear un rol para ese tercer Dios, y es la santificación, la preparación, el nuevo nacimiento. Si usted crea un tercer Dios, no puede dejar a ese Dios sin trabajo. Ese tercer Dios tiene que tener un trabajo. Así que la Iglesia Católica inventó que el rol de ese tercer Dios es santificarnos. Y al hacer esto, la Iglesia Católica atentó contra la justificación por fe y fue un ataque directo, hermanos, a Jesús como Salvador, como Redentor suficiente del hombre. Es bien interesante eso. Porque cuando quitamos a Jesús como el consolador, cuando quitamos a Jesús como quien nos da la justicia impartida y ponemos un tercer Dios, entonces ya Jesús no es mi Salvador completo y suficiente. Jesús es solamente mi Salvador en la cruz. Nada más. Esto está escrito en una carta que escribió la sierva del Señor en el año 1902. Es bien interesante este pasaje. Carta 67 de 1902, página 44. Escuchen esto. Aquí nos habla de la justicia impartida y de la labor que hizo Jesús al subir al cielo y continuar con la otra parte del plan de la salvación. Cristo es la fuente. Escuchen esto. Cristo es la fuente desde la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia. Qué interesante que nos dice que el aceite, que siempre hemos sabido que es un símbolo del Espíritu Santo, viene inmerso en la gracia. Cristo es la fuente desde la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia que les permite llevar adelante su obra. Y esto es lo que me parece hermoso, hermanos, esto que viene. Porque es lo que dice Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice,
haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. La Escritura me dice que para que Jesús viniese a la tierra, tenía que haber un despojo de sí mismo. Él continuó siendo el Hijo de Dios, pero por eso que fue reengendrado. Aquí nos dice, Cristo, de la cual sus obreros deben recibir el aceite de la gracia, que les permite llevar adelante su obra. Se vació, escuchen bien, qué expresión, concuerda con lo que dice Filipenses 2:5, se vació de su gloria. Qué interesante. ¿Cuál será esa gloria? Bueno, su espíritu. Él se vació de su gloria para poder venir a la tierra, pero luego subió al cielo y retomó su gloria. Y miren lo que nos dice, se vació de su gloria para llenar a sus creyentes con su espíritu, lo que les daría poder y eficiencia. Esto es la justificación por fe. ¿Cuántos pasajes necesitamos, hermanos, para enseñar esto tan sencillo? Solamente se requiere fe para recibirlo en el corazón. Dice que Jesús, el plan de la redención no lo empezó acá en la tierra. No fue en su ministerio cuando él empezó el plan de la redención. No fue en la cruz del Calvario donde empezó el plan de la redención. Jesús empezó el plan de la redención antes de descender a la tierra y encarnarse como hombre. Se vació de su gloria con un solo propósito, para llenar a sus creyentes con su espíritu. Así que él se vacía de su espíritu para que cuando vuelve a subir al cielo, ahora les va a enviar su espíritu, su misma vida. Esto lo explica el libro de Juan. Voy a leer el pasaje, no lo tengo en la diapositiva, pero vino a mi mente. Juan, capítulo 7, explica esto que dice la mensajera del Señor en la carta 67. Juan, capítulo 7, y voy a leer del verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Qué interesante, el que cree en él, no en un tercero. Y ahora el versículo 39 dice algo interesante. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué interesante. Que aquí nos dice que él se vació de su gloria para llenar a sus creyentes. Y Jesús dice que cuando él fuera glorificado, el Espíritu Santo iba a venir, porque iba a retomar toda su gloria. Manuscrito Rilich, volumen 14, página 8, nos dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia que a través de su gracia podemos ser completos en él. Qué interesante que nuevamente se asocia la gracia de Dios con la justicia impartida, es decir, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, nos dice acá la mensajera del Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia que a través de su gracia podemos ser completos en él. Así que cuando nosotros decimos que hay un tercer Dios llamado Espíritu Santo, y tengan algo en cuenta, hermanos, quizá otro día vamos a estudiar eso. El pecado está en decir que es un tercer Dios, no que el Espíritu Santo es una persona, porque realmente el Espíritu Santo es una persona. Eso hay muchas evidencias, porque es la persona de Cristo. El Espíritu Santo
Es el Espíritu de Cristo que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia que a través de su gracia podemos ser completos en él. Cuando una persona no entiende que Jesús es quien lo santifica y le imparte su espíritu, inconscientemente está rechazando parte de la gracia de Dios que nos es dada. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 8 al 10 nos dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Porque para poder entrar al cielo, como Jesús es la escalera que vio Jacob, que une la tierra con el cielo, para poder estar en el reino de los cielos y estar en la Nueva Jerusalén, el Padre, en el plan de la justificación por la fe, tiene que ver a cada pecador que ha sido redimido por su Hijo, tiene que ver en ese pecador el espíritu de su Hijo. Es así como somos constituidos hijos de Dios. A ver, Jesús es el Hijo de Dios. Yo no puedo ser constituido por mí mismo como hijo de Dios. Después del pecado, para poder ser constituido hijo de Dios, tengo que tener el espíritu del Hijo de Dios. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El primer sacrificio que hizo Jesús fue despojarse de su gloria y dejarla como un depósito en el cielo para después que muriera y cumpliera la mitad del plan de la salvación, subir y retomar su gloria en plenitud e impartirnos su propia vida, su propio espíritu, su propia persona. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Qué interesante que la Biblia nos dice que Jesús es el único intercesor entre Dios y el hombre, porque Él es el puente, la escalera que une la tierra y el cielo. Pero aquí nos dice que el Espíritu intercede por nosotros. Entonces la pregunta es, y podríamos hacerla a cualquier persona que profesa la doctrina de la Trinidad, y es, ¿cuántos intercesores hay? Porque la Biblia dice que no hay sino un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo. Pero acá nos dice que el Espíritu es el intercesor. Bueno, porque es el mismo Jesús, es la justicia impartida. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos nuevamente. Ahora, mis hermanos, quiero compartirle en estos minutos que me quedan de 6 a 8 minuticos, ¿por qué es que los pioneros adventistas no creían en la Trinidad? Los pioneros adventistas no creían en la Trinidad simple y llanamente porque ellos entendían la justificación por fe. Cualquier persona que cree en la Trinidad definitivamente nunca ha sido confrontado con el mensaje de la justificación por fe. Porque es en la justificación por fe donde Cristo es revelado como Salvador que perdona y como Salvador que santifica. Vamos a leer algunas citas. Esto fue en agosto, fue publicado en la Review and Herald, era la revista adventista que se publicaba en el tiempo de Elena de White y los pioneros, agosto 26 de 1890. Bueno, habían transcurrido ya bastantes añitos, desde 1844. La razón por que las iglesias están débiles, enfermas y a punto de morir es que el enemigo ha traído influencias de una naturaleza desalentadora sobre las temblorosas almas. ¿Quién? El enemigo Satanás.
Ahora vamos a ver qué es lo que procura Satanás, y lo hizo a través de la Iglesia Católica, lo está haciendo a través de las iglesias evangélicas, y lamentablemente nuestra iglesia, yo la considero todavía nuestra iglesia, lo está haciendo a través de la Iglesia Adventista. Porque la iglesia son las personas, no la organización. Escuchen esto, él ha procurado, Satanás, él ha procurado bloquear a Jesús de su vista como el Consolador. Así que Satanás tiene una tarea, y es bloquear de la vista de un creyente a Jesús como el Consolador. ¿Por qué? Porque para que haya victoria sobre el pecado en su vida y en la mía, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, que el que me santifica, el que hace de mí una nueva criatura, el que me purifica y el que me limpia de pecado, es el Espíritu de Cristo, no un tercer Dios. Así que si usted le está pidiendo a un tercer Dios, bueno, tal vez el Señor obre por misericordia, pero está pidiendo de la fuente equivocada. Esto lo escribió Jaime Huay, el esposo de Elena de Huay, en la Rivian Herald, en septiembre 12 de 1854. Habían pasado 10 años desde 1844. Y vean lo que él dice. Como errores fundamentales podríamos clasificar, junto al falso día de reposo, el domingo, otros errores que los protestantes han traído de la Iglesia Católica. Noten que hay, aparte del día de reposo falso, del domingo, hay otros errores que los protestantes han traído de la Iglesia Católica, como lo son el bautismo por aspersión. Y Jaime Huay menciona algo interesante: la Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno eterno. Qué interesante. Estos días, ayer creo precisamente, por ahí una hermana me envió, la hermana Lady, un video para que lo mirara, donde el pastor David Gates habla, y aunque él no toma una posición en contra de la Trinidad, pues dice que por lo menos eso es lo que entiende hasta ahora, pero dan el mismo argumento que no tiene sentido, y es el mismo argumento sin razonamiento. Y es que Jaime Huay por muchísimos años fue antitrinitario, mientras que Elena de White no. Bueno, esas son cosas que la gente inventa, pero que no tienen un fundamento. Dice acá, como errores fundamentales podríamos clasificar, junto al falso día de reposo, otros errores que los protestantes han traído de la Iglesia Católica, como los son el bautismo por aspersión, la Trinidad, la inmortalidad del alma y el infierno eterno. La masa de creyentes quienes sostienen estos errores fundamentales lo hacen sin duda ignorantemente, y por eso es que nos toca tener paciencia. No podemos irnos encima a personas que todavía no comprenden el mensaje y quererlo meter a la fuerza. La mejor manera, mis hermanos, justicia por la fe. Pero ¿pueden estos errores ser llevados por la Iglesia de Cristo hasta que las escenas finales del juicio estallen sobre el mundo? Pensamos que no. Así que Jaime White dice que la Iglesia de Cristo no puede creer ni en la santidad del domingo, ni en la inmortalidad del alma, ni en el infierno eterno, ni en el bautismo por aspersión, ni tampoco en la Trinidad. Ellos tenían claro esto. Jaime White, bueno, acá están las fechas. Esto fue escrito, y es importante las fechas. Yo publiqué un material, lo iba a publicar, pero necesito que de pronto me habiliten otra vez para publicarlo, donde está todo este material de todos los pioneros, y hay cosas bien interesantes. En 1854, Jaime White no era trinitario y dijo que esos errores, tales como la Trinidad, no podrían ser llevados por la Iglesia de Dios. Lo publicó en la Rivian Herald, que era el periódico de la Iglesia Adventista. Y quiero decirles una cosa: en la Rivian Herald no publicaba cualquiera, publicaban aquellos que eran autorizados por la Iglesia. Es decir, que hasta ahí, hasta 1854, la Iglesia no era trinitaria. Pero aquí está la otra fecha, y esto es bien importante. Yo les puedo enviar el documento, y lo escribió Jaime White también en la Rivian Herald, noviembre 29 de 1877. Ya no fue en el 54. No habían pasado 10 años, hermanos. Habían pasado 30 años. Y Jaime White seguía siendo antitrinitario.
Vean lo que escribe. Pablo afirma del Hijo de Dios que tenía la forma de Dios y que era igual que Dios. Ahí mejor ahí entendía Filipenses 2:5. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La inexplicable Trinidad que hace la deidad tres en uno, una doctrina católica, evangélica y lamentablemente hoy adventista. La inexplicable Trinidad que hace la deidad tres en uno y uno en tres es lo suficientemente mala, pero el unitarismo extremo que hace a Cristo inferior que al Padre, hay que tener cuidado con eso, es aún peor. Dijo Dios aún inferior, hagamos al hombre en nuestra imagen. 1877. José Bates, capitán de barco, me voy a pasar 2 minuticos. José Bates, capitán de barco, que fue uno de los pioneros adventistas, de paso vendió todo lo que poseía y lo dedicó a la obra de la predicación. Fue un hombre, el pastor José Bates, que de verdad es admirable. Y José Bates escribió algo muy interesante en el año 1868. Ya habían pasado casi 30 años del chasco de 1844, y este otro líder de la iglesia y pastor de la iglesia no era trinitario. Y él escribe acerca de su experiencia pasada y dice lo siguiente: mis padres eran miembros de la iglesia congregacional y ansiosamente esperaron que también nos uniéramos con ellos, pero ellos abrazaron algunos puntos en su fe que yo no podía entender. Nombraré solamente dos: su modo de bautismo, es decir, el bautismo equivocado, y la doctrina de la Trinidad. O sea, José Bates no entendía la doctrina de la Trinidad, esa doctrina que parte a Dios en tres. Escrito 1868 y también fue escrito en la Revian Herald, también está escrito ahí. La revista adventista. Esto fue escrito en marzo 6 de 1885 por John N. Andrews, el mayor evangelista que haya habido entre los pioneros, un hombre que dedicó su vida definitivamente a predicar el evangelio. Y John N. Andrews nos dice: la doctrina de la Trinidad que fue establecida en la iglesia por el concilio de Nicea, no de dónde fue establecida, fue Constantino en el concilio de Nicea quien la estableció. La doctrina de la Trinidad que fue establecida en la iglesia por el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, esta doctrina, escuchen lo que dice, bien interesante, es de lo que estamos hablando. Cuando se crea un tercer Dios, destruye la personalidad de Dios y de su Hijo, porque se crea un Dios independiente de ellos. Esta doctrina destruye la personalidad de Dios y su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Las infames medidas por las cuales fue forzada sobre la iglesia, que aparecen en las páginas de la historia eclesiástica, bien podrían hacer que todo creyente en esa doctrina se sonrojara. Interesante. John Andrews está diciendo que cualquier creyente de la doctrina de la Trinidad, si estudiara cómo fue impuesta esa doctrina por Teodosio en el año 380, ¿saben ustedes que hubo un decreto de muerte y de persecución para todos los que no creían en la Trinidad, impuesto por un emperador y por la iglesia? Por eso John Andrews entendía esto y dice: busquen en la historia y van a encontrar los orígenes de la Trinidad, y cuando entiendan los orígenes de ella, se van a sonrojar de vergüenza. Revian Herald, nuevamente una declaración de John N. Longonburg. Fue pastor de la iglesia adventista y tuvo varios cargos. Y termino con esta declaración. Bueno, hay dos más
una de Uriah Smith, pero creo no la voy a leer, yo les envío el material. Ya me pasé de tiempo. Y esto fue escrito en la Reviewing Herald, noviembre 5, 1861. Esta doctrina de la Trinidad fue traída de la iglesia al mismo tiempo que se empezaba a adorar imágenes. Noten bien. O sea que la idolatría y la Trinidad tienen un mismo origen. A observar el día del sol, la adoración al domingo, pero es la misma doctrina babilónica remodelada. Necesitó aproximadamente 300 años desde su introducción hasta llegar a ser la doctrina que es ahora. Comenzó aproximadamente en el 325 después de Cristo y no fue completa hasta el 681 después de Cristo. Y aquí están todas las citas de los libros, los documentos donde podemos encontrar esa doctrina. Esto fue publicado por John N. Longonburg, quien tuvo cargos importantes en la Asociación General, y fue escrito en 1861 y fue publicado en la revista Heraldo. Bueno, mis hermanos, definitivamente, vale la pena que indaguemos sobre el mensaje de la justificación por la fe. Nuestro Padre Celestial quiere revelarnos a su Hijo a través del mensaje de la justificación por la fe. Yo quiero contarles algo y no lo hago con presunción, para nada, mis hermanos. Pero hasta hoy en día, presentando el mensaje del Padre y del Hijo con la base que es la que nos compete dar, a veces nos ponemos a discutir sobre textos de Elena de White, sobre que ella dice esto, y necesitamos 1000 textos. Y la gente no entiende. Manera fácil de que la gente entienda la justificación por la fe, el mensaje de la deidad, que entienda que Jesús es su Salvador en la cruz y en el santuario celestial. Y hasta ahora, no lo digo con presunción, no me he encontrado con la primera persona, el primer adventista, que se haya querido sentar a estudiar y que yo le haya presentado el mensaje de la deidad y no lo haya aceptado. No ha pasado ni la primera vez. Los que lo han rechazado es porque ni siquiera quieren estudiar. Pero cuando una persona entiende el mensaje de la justificación por la fe, le queda muy fácil entender que Jesús es su Salvador suficiente y personal. El Señor les bendiga. Quiero invitarlos, mis hermanos, para que podamos orar. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia. Suplicamos, Señor, que bendigas a cada hermano, a cada persona que escuchó tu palabra, y que me bendigas a mí también, Señor, el más necesitado de todos. Permite que la verdad, esa verdad, Señor, que ilumina todo corazón, esa verdad que redime, que perdona, que limpia y purifica del pecado, vaya más allá, Señor, de una doctrina que podamos explicar con números y matemáticas. Permite que el Padre y el Hijo puedan encarnarse en nuestra vida, que podamos ser para ellos y ellos en nosotros. Permite, Padre, que el Espíritu de tu Hijo more en nuestros corazones y que de esa manera podamos ser constituidos hijos de Dios. Bendice, Padre, a cada corazón fiel, en el nombre de Jesús. Amén.